Ya lo decíamos, los jóvenes son una fuerza de transformación social. La pregunta es si realmente se les está dejando que sean un agente de transformación o si los políticos solamente lo dicen del diente al labio pero no lo acompañan con acciones. Vamos a hablar en estos momentos con Moisés Rivera, fundador de Líderes Solidarios, y también con Eduardo Alvarenga, coordinador de Líderes Solidarios. Bienvenidos, jóvenes, a este programa, a República. Nosotros realmente nos mostramos muy satisfechos de poder hablar con ustedes. En República hablamos con todos. Moisés. Buenos días, gracias por el espacio y un saludo a la teleaudiencia también. ¿Realmente están los jóvenes incluidos o solamente es del diente al labio, Moisés? Bueno, si analizamos políticamente de manera demográfica, actualmente el país tiene justamente un bono demográfico que implica que tenemos la mayor tasa de población joven que probablemente en un par de años no la vamos a volver a tener. Entonces, una masa física de hombres y mujeres entre la Ley General de Juventud constituye joven de los 18 a los 29 años de edad, implica un porcentaje muy fuerte, una masa productiva, laboral, pero en el ámbito político creo que estamos justamente no vinculante, no se refleja ese nivel de participación dentro de las estructuras partidarias. Y eso lo podemos analizar de manera directa con el nivel de incidencia que pueden tener las diputaciones jóvenes justamente en las elecciones que vamos a tener en marzo, el 1 de marzo de 2015. Entonces, podemos decir de que puede haber una apatía, los partidos no están abiertos, sin embargo, la participación política de los jóvenes dentro de un partido es nada más una acción de cómo los jóvenes se pueden organizar. Nosotros somos el claro ejemplo, quizás no los mejores, pero no hemos optado por participar políticamente, pero desde hace 7 años nos hemos organizado a través de Líderes Solidarios. Y hemos aportado muchísimo más que un joven activista de los dos partidos mayoritarios a través de los procesos de incidencia que hemos hecho de marcos jurídicos que implica los intereses colectivos de los y las jóvenes. Ahora, ¿a qué te referís específicamente con esas colaboraciones que ustedes han hecho para enriquecer, digamos, la vida de la República, Moisés? Bueno, nosotros iniciamos un proceso de lucha, por decir así, como sociedad civil o como movimiento popular juvenil, que nosotros formamos parte, el hecho del proceso de consulta de la ley, de reactivación del análisis de la ley de juventud, y nosotros fuimos la única organización que estuvo dentro de la comisión dando sus aportes técnicos para que la ley de juventud se aprobara. Y justamente fue hace 2 años que consolidamos esa lucha. Otras organizaciones hicieron en la creación de la Política Nacional de Juventud. Nosotros, como organización, a través de la Iniciativa Nacional del Voluntariado, hemos incidido en la ley del voluntariado. Con otras organizaciones hemos incidido en la ley del primer empleo. Entonces, hay un porcentaje dentro del movimiento popular juvenil que implica que estamos aportando directamente, ¿verdad? Que no somos críticos, sino que estamos reflejando nuestros procesos de incidencia en el territorio. Es decir, ustedes estuvieron, digamos, en contacto estrecho con los asesores jurídicos. Exacto. Que asesoran a los diputados, quienes luego son los que votan por las leyes. ¿A eso se refiere? Así fue, con los asesores y con los grupos parlamentarios de aquel instante, de los 3 grupos fuertes, Arena, FMLN, Gana, incluso el PCN, ¿verdad? Que prácticamente fue un proceso de consolidación de algo del ejercicio de participación política que nosotros hemos hecho. Eduardo, como mencionábamos al principio de este segmento, son casi 9.000 personas entre 2009 y 2013 aproximadamente las que han sido asesinadas, y muchos de ellos tenían entre 10 y 29 años. Es decir, una importante parte de ese grupo demográfico que está o que debería estar llamado a cargarse al país sobre sus hombros en el futuro, está muriendo a causa de la violencia. Otro grupo importante, un 64% de los que se van a los Estados Unidos o a cualquier otro país, tienen entre 18 y 25 años. Las palabras son bonitas, pero las acciones son más bonitas. Hemos visto acciones de parte de el poder político en este país que sea consecuente con tratar de que los jóvenes no se vayan y a nuestros jóvenes no los maten. Yo creo que es importante, en primer lugar, contextualizar el tema de que el involucrarse en política no lo podemos limitar únicamente a los partidos políticos. Ese es un escenario, un actor de la vida política actual. Podríamos hablar también de movimientos sociales, de organizaciones, de grupos de presión. Entonces yo creo que todos los jóvenes estamos llamados, uno, a buscar esos espacios, a construir esos espacios.
desde el escenario en que uno así lo defina, ¿verdad? Sobre los datos que usted mencionaba, por ejemplo, el tema de violencia, sin duda somos el sector poblacional que más afectados estamos sobre esta temática. También es importante que somos el sector poblacional que provoca estos homicidios y provoca esta violencia. Somos jóvenes matando jóvenes. Somos jóvenes muriendo en las calles, poniendo la cuota de sangre en este país. Con el tema de la migración, sin duda también somos el sector poblacional que en muchas ocasiones, por falta de oportunidades, optamos por migrar de este entorno. Ahora, yo creo que como parte de este sector poblacional, lo menos que podemos hacer es generarnos esos espacios dentro de todos estos actores del espectro político. Ya decía, los partidos políticos, organizaciones, movimientos. Algo bien importante, y creo que como organización los tenemos claro, los espacios se generan. No, como jóvenes debemos de estar esperando de que nos lleguen a buscar y nos digan aquí está el espacio para que ustedes incidan en X o Y coyuntura. Eso no va a suceder. Los tomadores de decisión o quienes ostentan el poder, ellos están cómodos en esos puestos. ¿Para qué ellos van a llamar competencia en el ejercicio de sus cargos? Eso no va a suceder. Nosotros como jóvenes somos los llamados a generar estos espacios. Ahora, hay una institucionalidad, el Instituto Nacional de Juventud. Si lo vemos ya desde un punto de vista como política macro, existe el espacio o el canal con los tomadores de decisiones a partir del Consejo Nacional de la Persona Joven, el Instituto Nacional de Juventud, siendo este el canal a través del cual como jóvenes estamos llamados a posicionar todas estas temáticas, y en este Instituto Nacional de Juventud están los ministerios que toman decisiones sobre el ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Gobernación, el Instituto Nacional de los Deportes mismo, que es ahí donde podríamos o deberíamos de canalizar, aparte de las expresiones desde las redes sociales, que son importantes las expresiones desde las redes sociales, pero muchas veces creo que como jóvenes creemos que por tener X número de likes, X número de retweets, ya logramos incidir en la clase política. Moisés ponía un ejemplo muy claro, la incidencia que se tuvo desde la organización, junto con otras plataformas juveniles, Planges, CIPGES, en que se pudiese consolidar una ley general de juventud. Entonces yo creería de que los espacios los estamos construyendo como jóvenes. No podemos única y exclusivamente esperar que quienes están en el poder o en los tomadores de decisiones no generen estos espacios. Ahora, Moisés, quiero preguntarte algo, ya que mencionaron este Instituto de la Juventud y luego la Ley General de la Juventud. La pregunta es lo siguiente: hay muchas instituciones en este país que se crean para cumplir con requisitos de lo que es políticamente correcto, sin embargo tienen poca incidencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿estás satisfecho con la incidencia que tiene este Instituto de Juventud? Y dos, ¿se está realmente cumpliendo con la Ley General de Juventud en este país? Bueno, si en la primera instancia si estamos satisfechos con el trabajo realizado con el INJUVE en los últimos 5 años, de manera crítica te puedo decir no, porque la ley establece muchísimos factores de las políticas sectoriales que tiene que, esta institucionalidad que nace a través de la Ley de Juventud, tiene que haber esas oportunidades de desarrollo, de participación política, como llamaba Eduardo, de las diferentes expresiones, ¿verdad? Políticas sectoriales como primer empleo, la parte recreativa, la participación política, la parte que implica también el medio ambiente, la parte de la salud, y así puedo ir mencionando. Entonces, ¿por qué no se está aplicando al 100% la ley? Justamente porque el instituto carece hasta actualmente, al menos en los 5 años anteriores que pasaron, dependía casi como 1,5 millones, ¿verdad?, de presupuesto general de la nación. Ahora, en ese nuevo gobierno, son justamente 4 millones, que ahorita se está analizando si esos 4 millones se los va a dar Hacienda en el porcentaje del actual presupuesto que está discutiendo. Entonces, si vemos la proporcionalidad de la inversión, costo-beneficio, de invertir en jóvenes para que tengan estas políticas que sean viables, creo que actualmente estamos dependiendo más de lo que pueda hacer la cooperación y no acá en el país apostarle a la inversión. Y eso no solo implica la responsabilidad del Estado, implica también responsabilidad de parte del sector privado, porque sacar a flote y dar la oportunidad de desarrollo de los y las jóvenes implica una responsabilidad de todos los sectores. El gobierno es un mecanismo, ¿verdad? Y lógicamente la parte privada es también muy fundamental. ¿Tú crees que el sector privado en general aquí, y quizás aquí lo reduzco demasiado al empleo, el sector privado aquí no tiene mucha empatía
con los jóvenes como para darles sus primeras oportunidades o solo busca aprovecharse de ellos? Fíjate que desde el momento que tú ingresas a un supermercado, al servicio de un establecimiento de comida rápida, a una tienda de zapatos, a un restaurante, ¿a quiénes ves sirviendo mayoritariamente? Son jóvenes. Y son jóvenes que el mismo PNUD establece que no tienen un salario digno. Y muchas menos tienen una oportunidad de seguirse desarrollando en una carrera técnica o en una licenciatura que puede dar ese salto de vida y esa calidad que muchos de los jóvenes que yo sé que están escuchando y viendo necesitan y deben de tenerlo. Entonces, pero ¿cómo consolidar nosotros estos objetivos que nosotros estamos mencionando? Es justamente, como dijo aquí Eduardo, que los espacios no nos los van a dar acá. Uno tiene que demostrar que tiene la capacidad técnica, el análisis crítico y sobre todo una crítica plural sobre el actuar de la clase política, sobre el Estado. Nosotros, como líderes solidarios, fuimos críticos en los 5 años de la administración anterior del INJUVE, pero fuimos propositivos también. Hoy, en este nuevo gobierno, se han abierto la apertura y se está generando todo un diálogo de participación política de jóvenes organizados en diferentes temáticas. En el marco de la juventud, el 30 de agosto, se estableció el primer Congreso Nacional de Juventud Organizada, que fuimos alrededor más de 150 representantes de organizaciones analizando estos temas, que ya se está estableciendo una ruta de consolidación en estas temáticas. Eduardo, los estadounidenses tienen un dicho, dice, tú pones tu dinero donde pones tu boca. Da la impresión que el INJUVE, por lo que decía Moisés, podrá tener muy buenas ideas y muy buenos proyectos, pero si no hay dinero, pues tampoco se pueden hacer los proyectos. Exactamente. En política pública, la prioridad de un Estado se analiza a partir de dónde se destina mayoritariamente recursos. Eso es clave aquí y en el mundo entero. Para que exista congruencia entre el dicho y el hecho, debe de ir aparejado entonces que tu sector prioritario como gobierno es la juventud y destinar los recursos públicos provenientes de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños a que este sector se empodere y pueda consolidar los derechos que ya hemos mencionado. Por tanto, esperaríamos de que en la Asamblea Legislativa, que es donde se ha sometido en este momento a discusión el presupuesto, exista congruencia entre lo que dicen los partidos políticos ahorita que vamos a elecciones de empoderar a la juventud y se destinen los recursos que se han presupuestado, que aún 4 millones consideraría que son insuficientes para poderlo para poder operativizar todo lo que implica los derechos de la juventud, ¿verdad? de este país, que como usted muy bien mencionaba, somos mayoritariamente la población de este país. Según la Ley General de Juventud, de 15 a 29 años estamos considerados jóvenes en este país. Ya se dice en distintas partes, ¿verdad? Somos el sector que quita y pone gobernantes, sin duda. Eso no quepa la menor duda que es así. Por eso esperaríamos de que en la Asamblea Legislativa, si fuese posible, incluso se dotase de más recursos a esta institucionalidad para que pudiese operativizar en programas y proyectos concretos que favorezcan y empoderen a la juventud. Lo que usted mencionaba con el tema de la migración, mucha migración se da por el tema de falta de oportunidades en el país, por el tema de la inseguridad, por el tema de la violencia. Tenemos que generar los espacios y las políticas públicas tendientes a generar que los jóvenes se queden en el país, que seamos parte de los cambios positivos que este país requiere. No se vale que diariamente cientos de salvadoreños, compatriotas, estén emigrando por la falta de oportunidades en el mismo. Usted mencionaba el tema del trabajo, el tema del empleo. Existe una ley del primer empleo en el país, poco se habla de esta normativa. En el Ministerio de Trabajo existe una oficina a partir de la cual de un lado está la empresa privada y del otro lado están los jóvenes que buscan su primer empleo, y esta oficina debe de encargarse de hacer ese vínculo para que el joven pueda optar a su primera experiencia laboral. ¿Y funciona esta oficina? ¿Tiene buenos resultados? Según el último reporte que escuchamos sobre esta materia, siendo que no se ha dado mucha publicidad a esta ley del primer empleo, poco se habla de la existencia, poco se posiciona mediáticamente también la existencia, no ha tenido mucho resultado. Hablamos de un resultado paupérrimo de esa vinculación entre juventud y empresa privada. Creo que ahí también es responsabilidad de todos.
Ahí incluyo medios de comunicación, empresa privada, los mismos jóvenes o apatía que puede haber. Es hasta cierto punto ilógico que para tú optar a un trabajo te pidan experiencia, pero si nadie te da esa primera oportunidad para poder ganar esa experiencia que luego te exigen, ¿cómo podemos posicionar o cómo podemos lograr que estos jóvenes tengan un trabajo digno, verdad? Es ahí donde creo que todos debemos de trabajar en conjunto. Con ese ya nos quedamos por el momento, vamos a la pausa, regresamos en un minuto. Bueno, Moisés, como mencionábamos, el 60% de la población tiene 30 años o menos, pero entre los 18 y los 29 años hay aproximadamente 1.400.000 salvadoreños. Digamos que entre 25 a 29, 25 a 30 hay unos 600.000 salvadoreños. De 600.000 salvadoreños, los partidos políticos no pueden escoger candidatos. Luego me decías que los jóvenes ponemos y quitamos gobernantes. ¿Será que los jóvenes tal vez no se muestran tan interesados en política porque no tienen representantes jóvenes como candidatos en los partidos políticos? Ahora, quizás de entrada, tener 25 candidatos, por ejemplo, en el caso de San Salvador, 24 candidatos a diputados jóvenes, no implica una solución al problema estructural del relevo generacional que están sufriendo los actuales partidos políticos. La generación que hizo la guerra, firmó la paz y, entre comillas, debaten en el Parlamento, son los que están tomando las riendas y han tomado buenas y malas decisiones y que nos han arrastrado a este país. Y si vemos esa vinculación de ese porcentaje dentro de las estructuras partidarias y toma de decisiones, si lo hacemos retrospectivamente, en los 5 años ningún partido político se ha preocupado de formar cuadros jóvenes para que vayan relevando justamente a esta generación de la guerra que están incrustados en los dos partidos mayoritarios. Tú tuviste aquí a los dos generales del partido Arena, uno que es señalado por el informe de la Comisión de la Verdad, por poner tu ejemplo del tema de los casos jesuitas. Entonces, esa generación está ahí incrustado y lógicamente la competencia que ven con los nuevos cuadros liderazgo dentro de sus mismas juventudes de esos partidos realmente están minimizadas. Yo no veo a la JRN, a la Juventud Farabundista, exigiendo una reforma de ley a la ley de partidos políticos que haya una cuota de participación dentro de esa participación estructural y específicamente dentro de las candidaturas. No lo vemos. No hubo ese valor, esa valentía como lo tuvieron las mujeres parlamentarias que sí lograron tener una vinculación, una cuota dentro de la ley de partidos políticos. ¿Y eso cómo se va a reflejar? En las candidaturas. Esa lucha consolidada dentro del aparato legislativo, los jóvenes diputados no lo lograron hacer. Y hoy creer que una candidatura de un joven va a solucionar todos los problemas, eso es mentira. Lógicamente hay que hacer la lucha. Hay que hacer la lucha. Van a haber diputados, van a haber candidatos jóvenes que van a tener el interés y una visión de país para romper esas prácticas, pero hasta la vez no hemos tenido síntomas de parte de los partidos. Ahora, ser joven tampoco hay que decir que es equivalente prácticamente a progreso, pero de repente sí se necesita una discriminación positiva por haber sido los jóvenes un grupo tradicionalmente olvidado y de repente adjudicarles por cuota, aunque no sea lo más conveniente, pero de esa manera ir abriendo brecha. Ahora la pregunta es, ¿y los jóvenes, Eduardo, ¿por qué no votan? ¿Es porque no miran candidatos jóvenes? ¿Es por eso por lo que no votan? Bueno, quizás el tema por el que muchos jóvenes no votan a lo mejor es el desencanto que generan algunas propuestas o algunas plataformas político-partidarias al momento de ejercer el voto. Pero yo creería de que como jóvenes no podemos limitar nuestra participación o involucramiento en política al tema de ejercer el sufragio, ¿verdad? Creo yo de que debemos trascender de ese escenario, buscar justamente cómo incidir en quienes hoy por hoy ejercen los puestos de tomadores de decisiones. Debo de insistir y quiero ser enfático en este punto. Nadie nos va a generar los espacios por obra y arte de magia. El surgimiento de liderazgos espontáneos en cualquier ámbito de la vida, y la política no es la excepción, no es la forma de generar relevo, un relevo generacional, programático y sensato con el pasar de los años. El liderazgo y el relevo se construye
en base a un trabajo honesto, a esfuerzo y dedicación que trasciende en el tiempo. No esperemos, como muy bien decía Moisés, que jóvenes en este momento, sacados de la manga, vayan a generar ese relevo generacional o vayan a generar esa confianza en el sector de la población joven. Usted muy bien lo decía, no por ser joven se garantiza un relevo generacional o una renovación de ideas en la clase política. Puede ser el caso que un joven comprendido entre 15 y 29 años tenga un discurso más retrógrada y anclado en el pasado, en la época de la Guerra Fría todavía, acusándose o desacreditándote por ser de uno u otro partido o ideología partidaria. Entonces, los jóvenes, esta generación, nuestra generación, no podemos desaprovechar la oportunidad de posicionar temáticas que verdaderamente generen desarrollo y progreso en este país. Ya no podemos estar desacreditándonos por ser de una u otra línea política, partidaria o ideológica. Podemos dar más, tenemos la capacidad. Por eso a mí me genera a veces tristeza escuchar a contemporáneos de mi generación estar repitiendo discursos desfasados de la época de la guerra que muchas veces no vivimos. Nosotros, gracias a Dios, no vivimos ese momento. ¿Por qué entonces anclarnos en la generación que lastimosamente sí vivió esos momentos de tristeza en el país, cuando tenemos la enorme posibilidad desde un marco profesional, de un marco renovado, de un marco libre de todo este tipo de sesgos, hablar, sentarnos como jóvenes y hablar de lo que verdaderamente va a sacar adelante a este país? Creo yo que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Por eso, en cuanto a las candidaturas o el involucramiento de jóvenes en política partidaria en estos últimos días, pues sí, en todos los partidos se ve que le están dando oportunidad a jóvenes comprendidos entre 15 y 29 años. Ellos que tienen hoy por hoy esa oportunidad no pueden desaprovecharla y no pueden caer o dejarse absorber por el sistema y venir únicamente a repetir con caras nuevas y con caras jóvenes ideas viejas. Debemos de trascender, y ese es el llamado que yo haría a los distintos liderazgos o jóvenes que a través de los medios de comunicación hemos visto que se están involucrando en política partidaria, a que la lucha en todos los partidos políticos tienen que hacerla por dignificar la manera de hacer política en este país. Necesitamos eso. Bueno, con ese ya nos quedamos, se nos acaba el tiempo en República. Solo me resta agradecerles Moisés Rivera y Eduardo Alvarenga de Líderes Solidarios. Siempre es un placer y es refrescante hablar. Gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ustedes amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos y de los jóvenes que nos van a cargar a los que nos estamos haciendo viejos. Hay que cuidarla. A continuación,